En este video te voy a decir qué es lo que vuelve a un juego, pues un juego. Y es que es algo que siempre nos da horas de diversión, pero tal vez nunca nos planteamos qué es lo que hace un juego y no una actividad cualquiera. Además de que te voy a dar una pincelada de su historia y de cómo se originaron los videojuegos, para que ahora puedas presumir que tú sabes cuáles son los 3 tipos de arcades más comunes en esa época. ¿O acaso ya los conocías? Pues si no, te los voy a mencionar a lo largo de este video. Buenas, soy Chavadev y soy un desarrollador de videojuegos en aprendizaje, pero también soy un gamer, y como buen gamer y desarrollador, creo que es importante que a veces entendamos un poquito qué son los videojuegos. Al momento de desarrollar un juego, creo que es importante que sepamos qué es, cómo se crearon, cuál es la historia, y a lo mejor no para desarrollar un juego tal cual, sino simplemente porque pueden ayudarnos a hacer un tema de conversación con las chicas. Imagínate llegar y decirle: hola preciosa, ¿tú sabes cuál fue la primera consola que se estrenó para la casa? Te puedo invitar a jugarla. Y si tú quieres saber cuál fue esa primera consola, te lo voy a explicar más a continuación. A lo mejor esto de que es un juego suena un poco obvio, pero son cosas que en realidad al menos yo jamás me había preguntado, y no sé si tú alguna vez te lo habías preguntado. Y es que los videojuegos en realidad tienen muchísimas definiciones. Algunos los ven como un trabajo, algunos lo ven como entretenimiento, o algunos, como mi amigo el Vamos a Quebrar, mi amigo el Ubisoft, lo ven como una forma de sacarnos dinero con muchas microtransacciones. Pero para entender bien qué es un videojuego, yo creo que primero debemos desglosar la palabra video y juego. Videojuego. Primero, ¿qué es un juego? Para ello, Bernard Sweets, un filósofo dedicado a este tema, porque sí, hay filósofos que se dedican a estudiar los videojuegos, nos dejó una frase que nos dice que jugar un juego es un esfuerzo voluntario para superar obstáculos innecesarios. Básicamente lo que nos dice es que lo que nosotros hacemos es complicarnos la vida por diversión. Y es que mira, si le pones un poco de atención a lo que haces en tu vida cotidiana, la verdad es que sí hacemos eso. No me digas que nunca has ido por la calle caminando y solito vas viendo el piso, ves las rayas y dices: si piso la raya, exploto. O si el coche llega antes que yo a esa esquina, pierdo. En realidad es una actividad muy sencilla la de caminar sobre la calle, pero nosotros buscamos una forma de darle un poco más de dificultad con tal de divertirnos un poco más. U otro ejemplo un poquito más claro: ¿a poco nunca has jugado con un globo? Le pegas, flota, sube, cae, estás en un grupito, y en vez de que simplemente le pegues y te diviertas, empiezas a agregar cosas más complicadas, como por ejemplo el hecho de que cada vez que alguien le pegue, el siguiente tiene que pegarle a otra persona, o el hecho de que no se te puede caer, y si se cae pierdes, o el hecho de que tienes que pegarle con el pie a fuerzas. Básicamente ponemos muchísimos obstáculos para una tarea que en realidad debería de ser sencilla. Para este punto, entonces, a lo mejor ya notaste algunas cosas que se repiten en estos ejemplos que te puse. Son prácticamente 3 condiciones que todo juego debe de tener. En primer lugar, y la más obvia, cualquier juego tiene que tener un jugador. Si no, obviamente nadie llevaría a cabo el juego. No puede haber un juego sin que alguien se divierta o lo esté jugando. Es pura lógica. En segundo lugar, lo que se necesita son reglas. Si no hubiera reglas, lo que reinaría en vez de la diversión sería el caos. Y eso es algo que todos hemos visto. Por ejemplo, en los videojuegos, cuando entran los hackers, pierde la diversión al final el juego. Empieza a ser frustrante y acaban impidiendo que uno se pueda divertir. O por ejemplo en juegos de mesa. ¿A poco no es molesto cuando tu sobrinito empieza a hacer trampa en el Uno diciendo que no tiene tarjetas y después descubre que tiene por ahí tarjetas guardadas, o que tiene mucho dinero en el Monopoly? Cosas que acaban disminuyendo la diversión de todos los jugadores. Y por último y tercer punto, que va un poco de la mano con el punto anterior, es que un juego básicamente tiene que tener una condición de victoria y una condición de derrota, o incluso pudiera no tener alguna. Oye, ¿y si algún juego no tuviera ninguna de las dos? Bueno, pues eso creo que es un tema que podemos hablar ahorita, y yo te daré mi opinión. Por ejemplo, en un multijugador cualquiera, un shooter, la condición de victoria es llegar a 50 bajas o captura la bandera 3 veces, y esa es básicamente la condición de victoria. Cuando un equipo cumple esa condición de victoria, por ende hay una condición de derrota en la que hay un perdedor, el equipo que no consiga los puntos. Pero ¿qué hay de los juegos donde no hay condición de derrota? Te puedo decir juegos de tipo Walking Simulator, como por ejemplo Firewatch. En este juego básicamente caminas a lo largo de un bosque, pero en realidad no puedes perder, simplemente llegas a la victoria al terminar la historia y a alcanzar el objetivo final. Y ahora viene aquí otra parte: un juego donde no haya una condición de victoria o de derrota en sí. A mí se me ocurre el juego de los Sims. En realidad ahí, si tu personaje se muere, debería de ser la condición de derrota, pero básicamente puedes gestionar a cualquier otro Sim, o eso creo, la verdad es que no soy muy experto en los juegos, pero en realidad tampoco tiene una condición de victoria determinada. Tú eliges cuándo ganas o cuándo te sientes satisfecho, ya sea que tuviste mucho dinero, un excelente trabajo, 99 bebés y nombraste a cada uno con una letra del abecedario. Básicamente la condición la pones tú, pero al final pones un objetivo. Y es que jugar sin un objetivo claro pudiera llegar a ser aburrido. Pero volviendo al tema central, entonces tenemos que un juego es una actividad que necesita un jugador, reglas y condición de victoria, diagonal,
derrota. Básicamente eso es un juego. Y ahora te preguntarás entonces, ¿qué es un videojuego? La respuesta es muy fácil. Simplemente traspasa este concepto de juego a una pantalla y eso es un videojuego. Es decir, un juego en una pantalla de video. ¿Viste cómo me alargué nada más para meterle más comerciales al video? Quiero aclarar que es broma, todavía no monetizo, ¿vale? Pero eso es un videojuego. Básicamente es un videojuego con gráficos en vez de cartas o algún objeto físico, que, conste, tiene sus excepciones. Por ejemplo, Skylanders o Disney Infinity, que en realidad eran un videojuego, pero también necesitabas objetos físicos, que básicamente eran los avatares estos que ponías en la plataforma y aparecían dentro del juego. Así que ahora ya puedes contarle a esa chica linda o a un alienígena que te preguntara qué es un videojuego, la definición que has aprendido aquí. Pero imagínate que luego te preguntan, oye, ¿y cómo se originaron? ¿Cuál es su historia? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Digo, todos conocemos a lo mejor la historia muy superficial de los videojuegos. Sabemos que salió la Atari, sabemos que salió la NES, la etapa de las consolas, portátiles, etc. Pero ¿y si te dijera un poquito más de la historia para que conociéramos al final lo que todos disfrutamos? Digo, nos la pasamos horas jugando videojuegos, pero no todos sabemos en qué momento nacieron o cómo llegamos a lo que hay actualmente. Y antes de aclarar cómo se originaron, te comparto que toda la información que te estoy diciendo aquí está basada en el libro de Level Up, el cual, por lo que he escuchado, se cataloga como una excelente guía de desarrollo de videojuegos. Si te está gustando la información hasta ahorita, dímelo en un comentario y seguramente seguiremos viendo la información que nos comparte este libro, plasmándola en un video o ejemplificándola o ampliándola, o ya veremos qué más hacer. Y si estás aquí como desarrollador de videojuegos, te quiero contar un pequeño paréntesis. Si a ti te interesa desarrollar un juego, te comparto una frase dicha por Danny Bilson, expresidente de THQ. Danny nos dice que si el objetivo del juego no se puede resumir en una frase corta como las de la parte de atrás de una caja, entonces, amigo mío, tenemos un problema. Y es que ya sea que quieras hacer un juego o no, si lo haces, debes de tener un objetivo muy claro y muy corto que pueda plasmarse en una zona chiquita. Por ejemplo, en el memorama la frase sería encuentra a los pares iguales. En Resident Evil sería sobrevive a los zombies mientras escapas de la ciudad. En Mario Bros básicamente es rescata a la princesa, y así es como van las descripciones, ¿entiendes mi punto, no? El chiste es que mantengas un objetivo claro y fácil para el jugador. Ahora sí, volviendo al tema, los videojuegos nos han traído muchísimo entretenimiento, de verdad, horas y horas de diversión. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo es que de jugar con piedras, palos, cazar mamuts y encender fuego, llegamos ahora a piedras, palos, cazar mamuts y encender fuego, pero en una pantalla? Porque es diferente. Pues todo inició por allá en los años 50. Existían computadoras enormes que parecían unos refrigeradores que se usaban para hacer cálculos matemáticos y ecuaciones muy complicadas y todas esas cosas de matemática. Pero entonces a un chico inteligente se le ocurrió que por qué no, en vez de usar esas máquinas que se usan para cálculos y ecuaciones aburridas, las usaban para jugar. La mejor idea del mundo, ¿un poco no? Así fue como los primeros videojuegos fueron programados en universidades como el MIT o en algunos centros de investigación. Estos se jugaban en computadoras enormes, en pantallas osciloscópicas en blanco y negro. Y de hecho, el primer juego creado fue OXO o Knock Cross, que en realidad es un juego de gato muy sencillo, pero fue el primer videojuego. También otro de los primeros creados fue Space War en 1962. De estos sucesos viene un pequeño efecto dominó, pues dos personas llamadas Ted Dabney y Nolan Bushnell se inspiraron después de jugar Space War y decidieron crear un juego llamado Computer Space en 1971. Que fue el primer juego arcade. Y si no lo sabías, estas dos personas que acabo de mencionar fueron los creadores de Atari. Un poco de tiempo después también salió el Pong en 1972. Los videojuegos apenas estaban viendo su nacimiento, y en los años 80 fue un gran apogeo de todas las máquinas arcade en ese tiempo. El mundo estaba viendo el nacimiento de obras gloriosas, personajes que se iban a volver un referente de la época y que serían reconocidos mundialmente por años. Estaban haciendo Pac-Man, Donkey Kong o incluso Space Invaders. Las arcades se llenaban de muchas novedades y de muchas máquinas nuevas. Básicamente había tres tipos de máquinas en los arcades: las cabinas estándar, las mesas cóctel y las cabinas cerradas. Y en los arcades los gráficos se basaban en dos tipos: los vectoriales, que eran líneas trazadas como por ejemplo Asteroid, y los rasterizados, que eran píxeles puestos en ciertas posiciones como por ejemplo Space Invaders, básicamente el pixel art que conocemos. El principal problema de las arcades surge cuando estas eran muy costosas de mantener y ocupaban muchísimo espacio, pues como dije eran máquinas enormes. Pero entonces, ¿por qué no llevarnos los videojuegos a casa? Fue entonces que en 1972, y aquí viene el dato para que se lo digas a la chica que te gusta, surge la primer consola comercial, la Magnavox Odyssey, creada por Ralph Baer. Era una consola muy simple, sin sonido y con gráficos muy simples, pero obviamente para ese momento era una innovación enorme. Posteriormente fue seguida con otras consolas relevantes como la Atari en 1977, la Sega Genesis en 1989, la PlayStation 1 y el primer Xbox. Para los años 90 obviamente los gráficos habían sido mucho mejores. Pasamos de tener puro pixel art a gráficos en 3D, a lo mejor un poco poligonizados. Bueno, no tampoco,
tenían muchos polígonos, pero obviamente era un cambio gráfico abismal. Y los controles ya no se limitaban a simplemente una palanca y dos botones. Los controles empezaban a tener muchísimos más botones que podían ser usados para meter más funcionalidades dentro del videojuego. Además, esto se va de la mano junto con la llegada de las primeras computadoras personales, que abrieron las puertas a una mayor variedad de juegos, pues el uso del teclado y el mouse permitió la entrada de los first person shooters, juegos de estrategia y juegos MMORPG, que además de darte la oportunidad de vivir una segunda vida, te acababan quitando tu vida real. Y sí, te lo digo a ti, jugador de Warcraft o LOL. Pero entonces en ese tiempo, no conformes con jugar desde su casa, la gente buscaba cómo jugar desde cualquier lugar. Y fue entonces que aparecen las consolas portátiles, como el Game Boy o el PSP o el Nintendo DS. Además de que empezaban a nacer los juegos para celulares, ideales para llevártelos al baño y perder 2 horas de tu día. En realidad en este punto parecía que habíamos alcanzado el mayor potencial en los videojuegos. ¿Qué más podían mejorar si ya podías jugar desde cualquier lugar? Fue entonces que llegó el internet a los videojuegos. Y obviamente esto abrió un mundo increíble. Imagínate que aparte de jugar, podías jugar con tus amigos o con gente que no conocías, aun cuando estuvieran del otro lado del mundo. Con la llegada del internet se creó el multijugador, que obviamente ganó muchísima popularidad. Y también llegaron a crearse las tiendas en línea, como las que conocemos: Steam, la tienda de Xbox, la eShop de Nintendo y la de PlayStation. Pero mira, lo bueno es que ya podíamos jugar con nuestros amigos, además de flamear gente manca. Era un mundo de ensueño. Actualmente estamos en una fase en la que parecía que la realidad virtual y los gráficos hiperrealistas parecían ser el futuro. Juegos con gráficos como Bodycam me impresionan actualmente por la calidad visual que te pueden ofrecer. Si eso logramos ahorita, ¿te imaginas lo que se puede lograr en un futuro? ¿Qué tan realistas pudieran ser los videojuegos? Y si pudieran ser completamente realistas, ¿de verdad sería buena idea? Pero este es un tema para otro video. Lo que sí es que personalmente siento que la realidad virtual o la realidad aumentada últimamente ha perdido un poco de velocidad. Y es que si bien si es algo más común, creo que todavía no llega a ser un promedio entre los jugadores. Pues creo que aunque haya varios jugadores de realidad virtual, no llega a ser un común como por ejemplo el multijugador o cualquier otra moda que llega e impacta. Otra cosa que personalmente yo he percibido es que pudiera ser que entramos a una etapa de los metaversos. ¿Y quién diría que al final no sería como el que nos estaba vendiendo el Zucaritas? Sino que se acabaría creando por empresas como Epic Games o incluso Roblox, los cuales mediante todas las colaboraciones que están haciendo y la explotación de niños, hablo de ti Roblox, están permitiendo que mundos que nunca nos habríamos imaginado que estarían en el mismo espacio se combinen para crear experiencias diferentes, nuevas, impresionantes. Básicamente estamos llegando a una etapa en la que cualquiera puede crear su mundo, su experiencia, su sueño, lo que tiene. Pero esa es mi opinión personal. A futuro, ¿qué etapa crees tú que puede seguir? ¿Te imaginas cuando la realidad virtual nos impacte tanto que los chalecos ápticos, por ejemplo, sean más comunes y de verdad puedes sentir todo lo que te pasa en el juego? ¿Qué sería lo primero que harías si pudieras sentir eso? Aparte de entrar al taconcito del GTA, ya te conozco. ¿Te imaginas un futuro donde los videojuegos se mezclen entre sí y combinen mundos diferentes? Pues si te gustaría imaginar que los videojuegos pueden ser mezclados, entra en el video que te dejo por aquí. A lo mejor y te gusta. De verdad te lo recomiendo.